¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, buenas madrugadas. Esto es Tiempos Equívocos, la teoría crítica desde los márgenes. Y pues el día de hoy estamos de manteles largos porque tenemos un invitado muy especial. Tenemos de invitado al maestro Carlos Pérez Soto, que viene directamente de Santiago de Chile, a participar con nosotros en lo que fueron las jornadas en conmemoración de los 170 años de la redacción de los manuscritos económico-filosóficos de 1844, unas jornadas que estuvimos realizando en días anteriores en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y que lo digo rápidamente, que gracias al apoyo de el posgrado en Estudios Latinoamericanos, al apoyo del doctor José Gandarilla, al apoyo del Centro de Estudios Sociológicos de la UNAM, en especial al secretario académico que es Sergio Varela, y por supuesto al apoyo del programa de grado cero, a cargo del doctor Alfonso Ochoa Hoffman, pudimos realizar. Y bueno, este esfuerzo conjunto de varios compañeros, sobre todo el colectivo Tiempos Equívocos, hicieron posible que en estos días charláramos con el doctor maestro Carlos Pérez Soto sobre Marx, Hegel y una infinidad de temas que vamos a abordar ahora inmediatamente. Y antes de que él parta, pues quisimos hacer esta entrevista para todos los podescuchas y personas que nos siguen en las redes, para conocer un poco más el trabajo del maestro Carlos Pérez Soto, que como vamos a ver adelante tiene una larga trayectoria, y pues el día de hoy estamos aquí, y entonces quisiera agradecerle al maestro Carlos por su presencia en esta mesa, y desde luego a nuestra compañera Perla Valero, que nos va a estar apoyando en la realización de este video, ¿no? Muy bien. Bueno, primero, maestro, bienvenido, un gusto tenerlo por acá. Y bueno, el maestro Carlos Pérez Soto, como seguramente muchos de los podescuchas lo saben porque lo leen acá, además de ser especialista en Hegel, ha incursionado últimamente en otros terrenos, por ahí en asuntos sobre teoría de la danza, también está trabajando sobre antipsiquiatría y es profesor en distintas universidades en Chile. Pasa creo que bastante tiempo en la Universidad de Arcis, Universidad de Artes y Ciencias Sociales. Entonces, no sé si nos quiere contar un poco de su trayectoria, de lo que anda en la investigación que hace en tiempos recientes, en lo que ha incursionado. En primer lugar, yo agradezco a Tiempos Equívocos, en particular a Fernando, por la invitación, a las unidades académicas que hicieron posible esta invitación a esta casa, que hace posible también difundir el conocimiento de un modo nuevo. Yo soy profesor secundario de física, pero hace unos 30 años ya hago clases en muchas universidades, muchas clases, primero de epistemología, después o paralelamente de Marx o de fundamentos de la psicología. He hecho muchas cosas muy distintas, principalmente filosofía de la ciencia, Marx, Hegel, pero sí, también hago historia de la danza, antipsiquiatría. Bueno, esas son las cosas que hago actualmente. Uh-huh. Muy bien, maestro. Quisiéramos quizás un aspecto vivencial de parte suya. ¿Cómo fue que Carlos Pérez Soto llegó a leer a Marx, llegó a leer a Hegel? ¿Qué fue lo que le motivó? ¿Qué motivos, digamos, personales, vivenciales están ahí metidos para llegar a lo que ahora vamos a estar comentando, los libros recientes de usted? ¿Cuál es, digamos, esa trayectoria? Si me puede... Yo pertenezco a una familia de izquierda en Chile, que tenemos una relación muy larga, muy antigua con el pensamiento de izquierda en general. Desde la época de la secundaria empecé a participar en colectivos que hacían clases a trabajadores, a estudiantes de marxismo. Uh-huh. Eso en la época de la Unidad Popular en Chile. Después, durante la dictadura, estuve inciliado 30 años, porque la dictadura sigue, ahora se llama democracia. Y en esa época, con varios colectivos, armamos grupos de estudio de filosofía de la ciencia, de los textos de Marx, de Hegel. De esos colectivos, que son
colectivos como los que ustedes tienen acá en tiempos equívocos, como los que muchos estudiantes han armado en América Latina, surgieron muchos intelectuales que se han dedicado a distintas cosas. Yo le debo a ese trabajo en colectivo las lecturas más detenidas de Marx y haber empezado a leer a Hegel. Uno empieza a leer a Hegel 100 veces y no lo termina nunca. Ah, entonces que nunca se acaban de leer. Maestro, usted ha sido muy conocido fuera de Chile por unos cursos que se pueden encontrar en red y que estoy seguro que mucha gente conoce, que son cursos de introducción a la lectura de Hegel. Hay todo un curso que es introductorio y también hay otro que es sobre la fenomenología del espíritu. Yo pienso que es el trabajo que más lo ha dado a conocer usted fuera de las fronteras de Santiago. En ese sentido, a mí me gustaría que nos platicara un poco más sobre su interés en particular dirigido hacia la obra de este pensador que es Hegel, y quizás más adelante charlar un poco de cómo lo relaciona con Marx, pero primero, ¿por qué Hegel? ¿Por qué desde Hegel? Sería la idea. En Santiago hicimos con personas muy amables y muy interesadas, un seminario sobre la fenomenología del espíritu que duró 7 años. En que fuimos leyendo el texto línea por línea. Cuando terminamos eso, después de hacer unos seminarios sobre el concepto previo, sobre la lógica o de introducción general a Hegel, hemos empezado nuevamente a hacer el seminario sobre la fenomenología. Llevamos otros 7 años y nos quedan un par más. Lo que me interesa es leer directamente a Hegel, no a través de Marx o de Heidegger o de Adorno o de Habermas, y tratar de entender lo que dice en su propio mérito, independientemente de si uno considera que es un conservador o tiene alguna utilidad o perspectiva política. En su mérito me interesa explicar claramente, cosa que en el ambiente filosófico no solo es escasa, sino que además suele ofender a mucha gente. Yo siempre digo que me importa explicar a Hegel en chileno, que es un dialecto particular del castellano que se usa en esa parte. Hay estudiantes que han tenido la amabilidad infinita de grabar algunas de esas clases y por eso están en internet. No he hecho algo particularmente para internet, ¿no? Son las clases directamente grabadas. Ahora, el asunto de fondo es el marxismo. Yo creo que es posible una formulación del marxismo que use de manera provechosa sobre todo la lógica hegeliana. Y entonces lo que creo es que nosotros, con nuestros intereses y urgencias políticas, tenemos que leer directamente a Hegel, tenemos que leer directamente a Marx y componer ahora, 200 años después, de acuerdo con las necesidades, ¿no es cierto?, del movimiento popular actual, con la complejidad que tiene el capitalismo en el siglo XXI, hacer una composición que nos permita un marxismo más complejo, un marxismo que pueda sacarse de encima, ¿no es cierto?, los 100 años de marxismo real, un marxismo argumentativo, ¿no? Entonces, la lectura de Hegel es para aportar a Marx. Sin embargo, no se trata de establecer lo que Marx decía de Hegel. No, se trata de establecer lo que decía Hegel, lo que decía Marx, y nosotros hacer una composición que sea políticamente útil, significativa. Ya. Sí, seguro si hay algo que es sumamente problemático es la relación Marx-Hegel, ¿no? Y creo que en ambos casos quizás sería necesario ir desmontando mitos, ¿no? Mitos sobre Marx, mitos sobre Hegel. Respecto a los mitos de Hegel, que creo que son pues muy famosos, muy conocidos, que es eurocéntrico, que era adorador del Estado, y que usted de hecho le dedica en su libro sobre Hegel un apartado, ¿no? Así de mitos. ¿Qué mitos, sería la pregunta, habría que desmontar para acceder a Hegel? Infinito. Algunos Hegel es increíblemente mal leído o poco leído y sin embargo abundantemente criticado, ¿no? La mayor parte de las críticas contra Hegel en los últimos 150 años están fundadas en no lecturas o en lecturas o indirectas, o en lo que alguien dice que Hegel dijo, o en los apuntes de los discípulos que salieron publicados como si fueran libros de Hegel.
Entre las cosas que son, yo creo, más importantes de señalar, es que parte de los críticos ven a Hegel como un extremo de la Ilustración, como un archirracionalista que impone una razón homogeneizadora por sobre todas las diferencias. Y en cambio, curiosamente, hay otro sector de críticos que ven a Hegel como un archirromántico, como un oscurantista, partidario de la vitalidad, ¿no es cierto?, Dilthey, por ejemplo, romántico. Popper, ¿no?, y las feministas en general ven a Hegel como un archi-ilustrado. Yo creo que para hacer una lectura compleja hay que asumir que Hegel es el primer filósofo que tiene el privilegio por el lugar, no solo por su talento, sino por el lugar que ocupa en la filosofía alemana, el primer filósofo que puede pensar más allá de la Ilustración y del romanticismo. Y eso, si uno trata de entenderlo de esa manera, permite despejar esos dos mitos principales: la reducción de Hegel a la pura Ilustración, la reducción de Hegel al puro romanticismo. Ahora, hay otros mitos más incidentales y más groseros, se puede decir. Que Hegel es un apologista de la monarquía prusiana. No hay el menor aval biográfico o textual que permita afirmarlo. Que Hegel es precursor del fascismo, tampoco. No hay ni un aval textual real que permita afirmarlo. Bueno, eso. Y una pregunta obligada para nosotros, por el tipo de temas que abordamos nosotros aquí en Tiempos Equívocos, la idea de que hay en Hegel un carácter eurocéntrico. ¿Qué nos puede decir acerca de ese punto, de esa afirmación, maestro? Es que el eurocentrismo puede ser entendido de manera normativa o de manera empírica. De manera normativa sería algo así como los europeos no solo son el centro del planeta y de la cultura, sino que merecen serlo, ¿no? De manera empírica, la afirmación en cambio es mucho más prosaica. Los europeos han conquistado el mundo. Y no en tanto europeos, sino lo que ha conquistado el mundo es el capitalismo, ¿no? Y el capitalismo no lo inventaron los árabes, no lo inventaron los chinos, a pesar de que hay alguien que por ahí lo afirma. Y hay ¿no? algunos que afirman eso. Claro, el capitalismo es una creación, ¿no es cierto?, de la cultura europea, y la cultura europea fue capaz de conquistar el mundo, y eso tiene consecuencias, ¿no es cierto?, que son tremendas, trágicas y lamentables, ¿sí? Pero una cuestión es el hecho empírico. Los europeos, con el capitalismo, ha logrado crear por primera vez una historia universal, arrasando con todas las demás culturas y pueblos, por supuesto. Que eso deba ser así es una afirmación completamente distinta. ¿Es Hegel un europeocentrista en sentido normativo? Yo creo que no. Que no hay, ¿no es cierto?, un aval textual que permita hacer esa afirmación. En cambio, ¿es Hegel un europeocentrista en sentido empírico? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Lo que Hegel está constatando es que es en la Revolución Francesa, es en el paso de las monarquías absolutas a las monarquías constitucionales, en el paso de las monarquías constitucionales a las repúblicas, que ya ha ocurrido en Estados Unidos, donde por primera vez los seres humanos han planteado de manera completamente universal la posibilidad de la libertad. Y eso no ocurrió en Bagdad, ni en Pekín, ni en Ciudad de México. Eso ocurrió en Francia, en Inglaterra. Y nosotros seguimos reivindicando como horizonte moral de la humanidad algo que los blancos patriarcales y capitalistas inventaron. Por supuesto que inventaron para ellos. Y nosotros, ¿no es cierto?, no lo inventaron ni para indios, ni para negros, ni para sudacas. No, muy bien. Pero nosotros podemos reivindicar ese horizonte de universalidad. Como nosotros reivindicamos los derechos humanos, como reivindicamos la autonomía del ciudadano, como reivindicamos la libertad de expresión, deberíamos ser llamados eurocentristas. El matiz sería entre un eurocentrismo normativo y un empírico, diría usted. Sí. Y bajo ese marco, podríamos decir entonces que esta historia universal que nos está diciendo es creada por el capitalismo, podría ser calificada como verdadera, si es que cabe la expresión. Una historia verdadera, universal. Yo creo que eso es algo que tienen en común Hegel y Marx. En rigor, en Hegel eso está formulado, pero uno también podría atribuirle a Marx la idea de que el capitalismo creó la historia universal. De que lo que había antes del capitalismo eran historias locales.
Y es un juicio empírico nuevamente, ¿no? Que, ¿no es cierto?, Tenochtitlán haya sido una historia local respecto de Londres, ¿no es cierto?, en el año 1400, es un hecho. Es un hecho, no había, ¿no es cierto?, los pueblos originarios no habían descubierto Europa todavía, ¿no? Entonces, como no habían descubierto Europa, había historias locales. El capitalismo arrasó con toda esa frontera y creó la historia universal. Creó, por lo tanto, a la humanidad que uno podía presentir como concepto en las religiones universales, en el Islam, ¿no es cierto?, en Buda, en Confucio. La humanidad que existía como concepto la convirtió en una cuestión empírica, una humanidad desde luego dividida. En realidad, la universalidad de la humanidad bajo el capitalismo del proletariado, digamos, ¿no? Entonces, la idea de historia universal no debería ser muy extraña. Ya. Es un dato. Es un dato. Y eso nos lleva a otro mito que me gustaría otra vez sacarlo porque es obligado por los temas que trabajamos nosotros, que es el de los pueblos sin historia. ¿Cuál es la postura ahí? Yo creo que en Hegel se puede distinguir claramente la temporalidad, la evolución y la historia. Hegel conoció la geología que se estaba inventando en su época y recibió calurosamente la idea de que la naturaleza podía ir cambiando, ¿sí? Conoció indirectamente la teoría de la evolución de la especie que había planteado Lamarck. Incluso el libro de Lamarck es de 1805 y Hegel ya tenía conciencia de eso. Para Hegel la naturaleza puede evolucionar, pero la naturaleza no tiene historia. Y entonces la pregunta es, ¿qué es la historia? Entonces, bueno, la historia es lo que hacen los hombres libres. La historia es la historia de la libertad. Es la libertad la que distingue a el simple cambio, a la simple temporalidad de lo que se puede llamar propiamente historia. En rigor, solo los seres humanos tienen historia. Y solo hay historia de manera universal desde que los seres humanos toman conciencia de la autonomía de los ciudadanos, de los derechos del hombre y del ciudadano, toman conciencia de la libertad. Y entonces hay historia implícita. En Grecia, que era lo que a Hegel le gustaba, en Roma, ¿no es cierto?, los seres humanos eran capaces, en la India, ¿no es cierto?, y también en Nezahualcóyotl era capaz de pensar, ¿no es cierto?, la historia. Sin embargo, la historia se hace real. Voy a ser más cuidadoso. La posibilidad de una historia universal, la posibilidad se hace real desde la Revolución Francesa, diría uno en clave hegeliana, o desde el capitalismo, diría uno en clave marxista. Entonces, ¿qué significa, no, América Latina no tiene historia? Yo en una de las sesiones que hemos hecho esta semana le decía a los estudiantes, imaginen a Simón Bolívar en la clase de Hegel. Y entonces Simón Bolívar dice, pero maestro, Hegel dice, bueno, esta es la historia universal, América Latina no tiene historia. Y entonces Simón Bolívar levanta la mano y dice, pero ¿cómo nosotros tenemos historia? La pregunta de Hegel habría sido, ¿ustedes ya son libres? Entonces Simón Bolívar habría tenido que decir, bueno, estamos en eso. Y nosotros 200 años después podríamos decir, sí, estamos en eso. Y entonces, bueno, si usted es capaz, ¿no es cierto?, de mostrar que esos pueblos tienen autodeterminación, ¿no es cierto?, ponen sus propios fines, entonces yo estaría dispuesto a conceder que América Latina tiene historia. En este momento, me perdona, don Simón, pero somos los europeos los que estamos teniendo historia. Precisamente ustedes son el otro lado. No es que no la tengan, sino que son el otro lado de la historia. ¿Sí? Ahora, sin embargo, hay otra afirmación en Hegel que tiene que ser puesta en consonancia con esto, ¿no? Que es que América, por supuesto, Hegel, cuando dice América, dice Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos en la época de Hegel eran 13 colonias y unas 2 o 3 más, ¿no? Sin embargo, en 1776, las colonias inglesas en América habían hecho una constitución donde decía, nosotros, el pueblo, tenemos derechos naturales. Eso para Hegel es extraordinariamente importante, casi tan importante como los derechos del hombre y del ciudadano. Y Hegel dice, por ahí, América es el continente del futuro. Ahora, por supuesto, no se refiere a nosotros, los sudacas, no, se refiere a aquellos que se atrevieron a decir, tenemos derechos naturales, y se atrevieron a decir, sobre todo, nosotros, el pueblo, ¿sí?, que es lo que dice la Constitución, ¿no es cierto?, la Declaración de la Independencia en Estados Unidos. Entonces, bueno, ¿tiene historia América Latina? Merece tenerla.
De hecho, no la tiene. Sería la idea. Lo que estamos haciendo es pelear por conquistar nuestra historia. La historia no es un dato empírico dado. Eso es el tiempo. El cambio es la evolución. La historia es algo que se conquista. Pero, maestro, sobre eso que nos estaba diciendo de cuando Hegel habla de que América, en este caso hablando de las recién independizadas 13 colonias del continente del futuro, porque se están tomando justo autoconciencia de que son hombres libres, ahí no quiero desviar mucho la línea, pero allí yo tendría que preguntarle, en sus lecturas de Hegel, usted que las ha hecho a profundidad, cuando hablamos de esta cuestión en Estados Unidos, por ejemplo, se ha señalado en autores recientes, por ejemplo, este libro que le contábamos, Susan Bookmore, la cuestión de la esclavitud, ¿no? ¿Qué sucede entonces en un lugar como las recién independizadas 13 colonias para ese momento en el que, claro, toman conciencia de que son libres, pero los blancos propietarios, ¿no? Y sobre todo en el sur, sobre una base de mano de obra ya ni siquiera asalariada, sino esclava. Entonces no sé, porque vaya, en el libro de Susan Bookmore decimos es débil, ¿no? Teóricamente, pero no sé si usted nos podría decir alguna cosa sobre ese problema. Yo creo que los estudios más críticos que se han hecho sobre lo que nosotros llamamos de manera vanidosa la independencia en América Latina, aquí es el inicio de la dependencia en realidad, hemos celebrado unos bicentenarios fastuosos, ¿no es cierto?, como si tuviéramos 200 años de independencia, y lo que tenemos son 200 años de dependencia, ¿no? Cuando hacemos los estudios más críticos nos damos cuenta que la diferencia entre las 13 colonias que no nos gustan y estas independencias de las que nos sentimos tan orgullosos es que ellos declararon su independencia. En cambio, nosotros declaramos la fidelidad al rey de España. Bueno, sí, ¿no? Un matiz importante. Una cosa muy importante. Prácticamente todas las juntas, ¿no es cierto?, que ahora son recordadas como de independencia, eran de reconocimiento. Y dieron origen a guerras civiles entre blancos, ¿no es cierto?, criollos, ¿no?, partidarios de la corona del rey, de la corona española, o partidarios, ¿no es cierto?, de una independencia de los ricos, de una independencia de los terratenientes, ¿no? Entonces no es nosotros el pueblo, no. Los sectores, ¿no es cierto?, terratenientes, sobre todo los más ligados al comercio internacional, propiciaron la independencia. La independencia de Haití fue promovida desde Francia para que los republicanos franceses pudieran seguir teniendo esclavos en Haití, ¿no? Esa es la cosa, ¿no es cierto?, terrible. Y dio origen, igual que en el resto de los países de América Latina, a una guerra civil en que los blancos son derrotados, pero enseguida los negros son derrotados, ¿no? Sí. Bueno, al parecer, Hegel leía un periódico que comentaba esto. Sí, Minerva. Bueno, Susan Bookmore se dio el trabajo de revisar el periódico, ¿no?, y adivinar qué cosas le llamaron la atención a Hegel. Yo creo que es una exégesis milagrosa, porque el periódico habla de todo, pero Susan Bookmore dice, si escribió Amo y Esclavo, quiere decir que le llamó la atención lo que decía el periódico. Mi opinión es que esa hipótesis es una reverenda tontera. Es una tontera en primer lugar porque en la fenomenología del espíritu Hegel no está hablando de amo y de esclavo, sino que está hablando de señorío y servidumbre. Es una tontera enseguida porque la figura señorío y servidumbre en la fenomenología del espíritu, es la página 100 de un libro de 600 páginas, de 500 páginas, ¿no? No es la figura que estructura el libro, no cumple una función, ¿no es cierto?, decisiva, crucial, ¿sí?, desde un punto de vista genético, arqueológico. ¿En qué estaba pensando Hegel cuando pensó, ¿no es cierto?, señoría y servidumbre? Bueno, estaba pensando en cómo la cristiandad es un requisito, es un antecedente, ¿no es cierto?, del desarrollo de la individualidad moderna. Estaba pensando en esas cosas, pero no estaba pensando ni en el psicoanálisis ni en la esclavitud en Haití. Me parece que la exégesis de Bookmore es muy imaginativa. Sería otro de los mitos. Muy creativa. ¿Sería otro de los mitos? Claro, es un mito que deriva de otro mito.
¿no? Del mito que estableció Kojev en torno al papel central de señoría y servidumbre, que ahora está doblemente mitificado bajo la imagen curiosa de amo-esclavo, que no aparece en el texto. Bien, siguiendo con esos mitos, entonces, sería la idea, no es la fenomenología del espíritu un libro que esté centrado en la idea de esclavitud, como piensa Susan Buchmars, ni en la idea del amo y el esclavo, como piensa Kojev. Sería la idea, ¿no? Entonces, mi opinión es que centro? la fenomenología del espíritu es un juicio filosófico sobre algo que es prácticamente contemporáneo a Hegel, ¿no? Hegel lo que está viendo de manera, en mi opinión, extremadamente lúcida son las consecuencias centrífugas de lo que ahora nosotros llamamos el liberalismo, ¿no? El carácter disgregador de las relaciones sociales del individualismo liberal. Ese le preocupa. Y Hegel ha visto que esa individualidad liberal tiene una promesa enorme. Es la autonomía del ciudadano, la realidad de la libertad y un peligro enorme. Cuando cada ciudadano crea que él mismo es el centro, es el universal, es el origen de la ley, cada ciudadano va a ser Robespierre. Cuando uno mira la crisis financiera del 2008, se da cuenta que cada capitalista creía ser Robespierre, ¿no? Entonces, estamos en lo que Hegel llama el reino animal del espíritu. Entonces, la reflexión central de la fenomenología del espíritu es cómo potenciar la autonomía de los ciudadanos, impidiendo al mismo tiempo el efecto centrífugo y antisocial que eso puede tener. Mi opinión es que el eje de la fenomenología del espíritu, tengo que decirlo para los más conocedores, para los que manejan como mínimo el índice, tiene que ver con la individualidad, que es la tercera parte de la sección razón, la cultura, que es la segunda parte de la sección espíritu. Ese es el núcleo. La individualidad es un juicio, ¿no es cierto?, muy lúcido sobre el individualismo burgués, sobre la ética hedonista, sobre la anarquía del mercado, diría uno en unos términos que no son los de Hegel. La cultura, el análisis de la descomposición que ocurre en Francia, en la Francia prerevolucionaria, que conduce al terror de la Revolución Francesa. Y la figura, ¿no es cierto?, la sección que se llama cultura, termina en un apartado, ¿no es cierto?, terrible, que se llama la libertad absoluta y el terror. Es como si Hegel dijera, a ver, ¿quieren libertad? Muy bien. ¿Quieren libertad pero absoluta? Muy bien. Lo que van a obtener es el terror. El terror de la Revolución Francesa es efecto de una libertad no mediada. Y entonces la tarea de la fenomenología del espíritu es cómo mediar la libertad, cómo producir una sociedad en que las diferencias, las contraposiciones de los ciudadanos sean negociables. Y lo que hace en la fenomenología del espíritu, en el mismo texto, es proponer que un Estado de derecho humanizado por un elemento cultural, que es la religión luterana, fuertemente secularizada, podría cumplir esa tarea, ¿no? Si el Estado de Derecho fuese algo más que una mera formalidad, si el Estado de Derecho estuviese fundado en una socialidad que culturalmente Hegel cree que se puede encontrar en el cristianismo luterano, entonces el reino de la libertad sería posible sin esa consecuencia centrífuga que es el terror. Sería posible una sociedad donde los ciudadanos que tienen intereses contrapuestos pueden negociar sus intereses. Ahora, uno podría creer que ese juicio de Hegel es ingenuo, pero ese es el juicio de Hegel. Maestro, y sobre esto que decía que salió sobre todo en las charlas que nos dio durante el coloquio, ¿no? De la idea de religión en Hegel, ¿no? Que usted me decía es en realidad anticatólico, es una recoge más bien lo puritano más secularizado, pero cuando está viendo este peligro de terminar en el terror por esto que usted nos mencionaba ahora. Porque bueno, en Francia también lo que van a hacer los revolucionarios, a lo mejor no de forma exitosa, es intentar reemplazar, ¿no?, la religión católica por una religión completamente de la razón. Entonces, allí sería, ¿por qué quedarse con el puritanismo y por qué este ensayo de una religión completamente secularizada? ¿Por qué eso no tendría el mismo efecto de congregar a la comunidad? Pero precisamente el punto es que Hegel no era católico, era luterano. No solo era luterano, sino que además
formaba parte de algo que en el luteranismo es posible, un luterano profundamente secularizado. Los luteranos ya no tienen ni papa, ni obispo, ni milagro, ¿no es cierto?, ni virginidad de la Virgen, sino que no creen en las cosas más, ¿no es cierto?, de adoración, ¿sí? Pero además, este es un luterano secular. Es decir, la religión, en la cristiandad, es una cultura que permite reconocer a los otros como sí mismos, ¿no es cierto? El otro es un sí mismo, y eso permite el ejercicio de la contraposición y al mismo tiempo el reverso de la piedad y el perdón. Eso es lo que a Hegel le interesa. Ahora, que Hegel no es católico está explícitamente puesto, no con ese nombre, porque, bueno, en la sección cultura. Hay una parte en la fenomenología del espíritu que se llama, en que Hegel tematiza el conflicto entre la fe y la ilustración, ¿no? Y en el conflicto entre la fe y la ilustración, mi opinión, es que la movida que hace Hegel es que el catolicismo es una consecuencia de la ilustración. Es el cristianismo ilustrado. Y cuando uno mira el catolicismo del siglo XVIII y ve los intelectuales, ¿no es cierto?, católicos a los que Hegel podía tener como referencia, es muy riguroso, ¿no? Es muy riguroso. En los ilustrados, que se presumían ateos, tenían una comunidad de ideas enorme, con los curas que se presumían ilustrados. Y entonces, en el fondo, la operación de Hegel es, mire, la fe y la ilustración es una contraposición al interior de la ilustración. Y entonces, de esa fe, Hegel, digámoslo, distingue claramente la fe de la religión. Y cuando habla de la fe, está consistentemente hablando de esto, ¿no es cierto?, de esta versión católica del cristianismo. Y no sería para nada extraño, Hegel no se habría extrañado en absoluto que, ¿no es cierto?, 40 años después de la fenomenología del espíritu, Comte creara una religión, ¿no es cierto?, científica, racional, etc. Precisamente de lo que se trata es de una fe, es de una religión no ilustrada, pero al revés. Ahora, hay otra banda que a nosotros nos cuesta ver. Hegel tiene que moverse, por un lado, contra la interpretación, la conversión ilustrada del cristianismo, pero al revés, contra la versión romántica del cristianismo. Y eso es el cristianismo sentimental que él ve en Schleiermacher. Y entonces, en la fenomenología hay, ¿no es cierto?, toda una polémica contra la fe, y es todo ilustrado, pero también hay una polémica contra el cristianismo sentimental meramente romántico, meramente subjetivo. A Hegel le interesa una religión en sentido objetivo, un elemento cultural que nos permita reconocernos como un mismo pueblo, con diferencias, incluso con contraposiciones irreductibles, y que sin embargo, en la medida en que somos un mismo pueblo, logramos negociarla. Muy bien. Bueno, con lo que hemos dicho ahora, que gira un poco a lo largo de los mitos de Hegel, sobre Hegel, que se nos dibuja un Hegel, por lo poco que hemos dicho acá de forma muy rápida, desde luego, un Hegel, digamos, no ilustrado o no logocéntrico, no romántico, no centrado, digamos, en un irracionalismo, un Hegel que no es adorador del Estado, un Hegel que no es eurocéntrico en términos normativos, pero sí empírico, y un Hegel no católico, y un Hegel que es pensador de la libertad. Esa sería una cosa, mira. Sí. Hay algo curiosamente común entre el romanticismo y la ilustración, que es la contraposición entre la razón y las pasiones. Para la ilustración, la razón tiene que imponerse a las pasiones. Para los románticos, no, la razón es una especie de enemigo y las pasiones es lo que realmente humaniza. Lo que ni los románticos ni los ilustrados logran concebir es que la razón misma sea apetente, dice Hegel, o tenga pasiones. ¿Sí? Esto de la interiorización, ¿no?, de las pasiones en la razón es lo que pone a Hegel más allá de la ilustración y el romanticismo. Si uno se mueve en los filósofos analíticos, en lo que es típico de la filosofía inglesa, uno ve que para los filósofos ingleses una voluntad racional es una contradicción. Si es voluntad, es subjetiva. Si es racional, es intelectiva. Para Hegel, precisamente de lo que se trata es de una voluntad racional, que es una voluntad no voluntarista,
en sentido romántico, ¿no? Es racional, y que es una razón no ilustrada, no racionalista, en sentido ilustrado. ¿Sí? O sea, podríamos ver ahí quizás una reconciliación entre ilustración y romanticismo desde Marx. Digo, desde Hegel, perdón. Eso más precisamente, más técnicamente, se podría decir de manera metafórica, pero más técnicamente es una superación. Esa es precisamente la figura de la superación. Es decir, una realidad que contiene a los términos, pero los trasciende, los excede, y al excederlos crea algo que de suyo es nuevo. Uno de los últimos mitos que quisiera abordar antes de pasar a la siguiente parte de nuestra entrevista, la dialéctica en Hegel. Hay dos cosas mínimas que uno tiene que asumir cuando quiere abordar a Hegel. Primero, que la tesis, la antítesis y la síntesis no tienen nada que ver con Hegel. Y uno de los culpables de que creamos eso es Marx. Digamos Feuerbach o los discípulos, popularizaron la idea de que la tríada dialéctica caracterizaba al pensamiento de Hegel por un lado y que la tríada dialéctica constituía un método por otro lado. En Hegel ni la idea de método, tal como nosotros la entendemos, ni la idea de tríada dialéctica cumplen ninguna función. Ninguna función. ¿Qué hay? Yo generalizaría eso, yendo lo que acabo de decir se puede fundar, ¿no es cierto?, de manera filológica muy, muy claramente. Pero yo iría un paso más allá. Yo creo que Hegel no se referiría a su propio sistema como la dialéctica. No usa la palabra dialéctica como un apelativo para el conjunto de su filosofía. ¿Sí? Sino que usa la palabra dialéctica para cualificar, y lo hace pocas veces además, no es muy común la palabra dialéctica dentro de la obra de Hegel, para cualificar un momento de la procesualidad que él ha tratado de describir. El momento dialéctico es el momento en que opera la negatividad, ¿no es cierto? Es el momento en que lo mismo resulta lo contrario de sí mismo, es el momento de la inversión, ¿no? La expresión inversión dialéctica es más común en Hegel que la expresión dialéctica. Y en todo caso, yo dificulto, habría que documentarlo, pero dificulto que Hegel se haya referido a su filosofía como conjunto, como dialéctica. Entonces, la filosofía de Hegel no es la dialéctica. Otro punto. Los materialistas dialécticos soviéticos asimilaron la dialéctica, que ya vemos que no era la de Hegel, ¿no?, a la ciencia, ¿no? Es famoso cuando Engels dice, ¿no?, la dialéctica es la ciencia más general, ¿no?, que aborda los fenómenos del pensamiento, la naturaleza de la sociedad. La dialéctica es la ciencia, ¿no? Cuando asimilaron la dialéctica a la ciencia, cosa que no tiene nada que ver con Hegel, asimilaron, por lo tanto, eso conlleva la idea de que la dialéctica sería un método, porque tenemos la idea de que la ciencia tiene un método. Entonces, la idea de método científico, ¿no?, es traspasada a la idea de que habría un método dialéctico. Incluso en los años 20-30, la vanguardia marxista, ¿no es cierto?, era común decir, mire, no piense en términos mecánicos, sino dialécticos, como si fuera una alternativa. Hasta el día de hoy siguen diciendo eso. ¿No? Bueno, entonces, sin embargo, ¿qué es lo que entienden por dialéctica? Lo que entienden, ¿no es cierto?, es la acción recíproca. Eso es lo que entienden, ¿eh? Y entonces a los mecánicos se los acusa de unilaterales, ¿eh? Bueno, lo que han recogido como dialéctica es la figura que en Hegel se llama oposición. Hay oposición, hay acción recíproca, hay polaridad, ¿no? La filosofía de Hegel excede de una manera pero abrumadora esa categoría. La filosofía de Hegel no es una filosofía de la oposición, es una filosofía de la contradicción. No es una filosofía de la polaridad, es una filosofía de la negatividad. Se podría decir que la escolástica soviética lo que hizo fue reducir la contradicción a oposición o reducir la contradicción a contraposición externa. En Hegel esas cosas son claramente distinguibles. O, en resumen, la dialéctica no es una palabra apropiada para referirse al conjunto de la filosofía de Hegel, y en Hegel la dialéctica no es un método. No es un método. Un último aspecto de estos mitos. Hegel como idealista.
¿Qué podríamos decir que es el idealismo en Hegel? Bueno, la idea de que los filósofos pueden ser clasificados en idealistas y materialistas se le ocurrió a Feuerbach. Engels la consideró extraordinaria y la popularizó. Marx no más de 2 o 3 veces la menciona. Sin embargo, no creo que haya ningún historiador de la filosofía que crea que los filósofos pueden ser, ¿no es cierto?, divididos de esa manera. Es como si uno pudiera poner, digamos, a Berkeley entre los idealistas y a Hobbes entre los materialistas fácilmente. Por sí misma, la distinción entre materialistas e idealistas no es satisfactoria. Por sí misma, independientemente de si Hegel la afirmó o la afirmó Marx. Ahora, Hegel era un idealista objetivo. Es una expresión extraña porque si uno está acostumbrado a distinguir materialista y idealista, idealista objetivo, entonces, si uno le dijera a Hegel, profesor, muéstreme una idea, Hegel diría, mire, esto es una idea. Porque esto no es una idea, ¿no? Porque el cuaderno contiene un concepto. Ahora, el concepto del cuaderno es un concepto muy simple, pero la acción humana contiene un concepto, ¿no? Y entonces es idealista en el sentido de que a él le importa captar el concepto de la naturaleza, de la acción humana, de la subjetividad, qué sé yo, ¿no? Como filósofo preocupado por el concepto que las realidades contienen, es un idealista. Pero por otro lado, no es un objetivista, porque lo que a Hegel le interesa es la objetividad histórica, la objetividad natural, la objetividad de la intersubjetividad. No es, por lo tanto, muy apropiado tratar de clasificar a Hegel como idealista o no. El problema es un poco más complejo. Ya. Bueno, pues ahí tenemos de forma muy general, a trazos muy gruesos, un Hegel. Otro Hegel que estamos intentando desprender un poco. Que desde luego no es el Hegel de la academia. Que no existe Hegel de la academia o de algunas academias, sí. Y bueno, para profundizar estos temas recomendamos de forma muy amplia el libro de Carlos Pérez Soto que se consigue en México, que se llama Desde Hegel, que tenemos aquí en la mesa, que lo pueden ver aquí, y que incluso el maestro, lo adelanto, nos deja unos ejemplares para poderlos obsequiar a nuestros seguidores de YouTube y de Facebook, Twitter. Entonces ya más adelante anunciaremos la dinámica para acceder a esos libros. Pero ahora me gustaría pasar a una siguiente parte. Digamos, esto fue sobre Hegel y ahora me gustaría llegar a la idea de desde Hegel. Hegel, ¿para dónde? Hegel, ¿para qué? Hegel, ¿para qué nos puede servir ahora? Yo sé que se ha concentrado usted mucho, por ejemplo, en la crítica de la ciencia social, una crítica a la posmodernidad y a todos los giros que están ahí metidos. Entonces me gustaría que pudiéramos hablar un poco de eso, ¿no? Hegel, ¿desde dónde? Permíteme decir una cosa marxista. Vamos a llegar allá. Voy a decir una cosa marxista. Yo creo que es posible mostrar que la burocracia es una clase social, no un sector social. Una clase en el sentido en que Marx pensó qué son las clases sociales. Para eso hay que preguntarse qué es una clase social, qué es la clase dominante, qué es lo que domina la clase dominante, ¿no? Cuando uno se pregunta qué es la clase dominante, yo creo que hay que distinguir el mecanismo de hecho del dominio de la legitimación del dominio. ¿Sí? Muy bien. La burguesía es la clase dominante porque de hecho posee los medios de producción. La posesión y la propiedad son cosas distintas. Claro. La propiedad es el sistema jurídico, ¿no? La propiedad privada, el contrato de trabajo asalariado, el sistema jurídico a través del cual la burguesía legitima su dominación. Muy bien. La burocracia legitima su usufructo de producto social en la pretensión de saber. El sistema del saber es el sistema de legitimación de la burocracia. ¿Y qué es lo que el poder burocrático dice de su saber? Dice que es científico. Y entonces, en las cosas que he escrito sobre filosofía de la ciencia, me ha importado criticar la certeza de la ciencia, no solo de las ciencias sociales, ¿no? Que son dudosas por muchos motivos, sino incluso de las ciencias naturales, criticar la racionalidad científica como ideología de la modernidad.
¿Por qué? Porque cuando tú estás criticando la ideología de la modernidad, estás criticando la ideología de esa sociedad que inventaron los capitalistas, ¿no es cierto? De esa sociedad que se prolonga en el dominio burocrático. La burocracia hace un uso mucho más intensivo del argumento científico para legitimar su poder. Entonces, ¿para qué sirve Hegel? Hegel sirve para criticar en su raíz las pretensiones de la racionalidad científica, para criticar en su raíz las pretensiones de que la ciencia tiene un método que permite obtener certeza. En concreto, ¿no? Eso permite una crítica a los fundamentos de las ciencias sociales. Claro. Mostrar que las ciencias sociales están amarradas a una cierta operación del pensamiento de tipo neokantiano, que lo que hace es prolongar las categorías esenciales de la racionalidad científica. Voy a decirlo en resumen. Hegel es el único filósofo en que razonablemente, hay otros en que se puede hacer, pero de manera no razonable, ¿no? Bueno, Hegel es el único filósofo desde el cual razonablemente se puede hacer una crítica de fundamento a la ciencia social en general, no a cada uno de los teóricos o a cada una de las disciplinas. Eso tiene una consecuencia que se puede formular más filosóficamente. Hegel es un filósofo desde el cual se puede criticar radicalmente la idea de naturaleza humana, la idea de condiciones biológicas que operan sobre el comportamiento y la idea de condición humana finita al estilo que lo planteó Nietzsche o Schopenhauer, ¿no es cierto?, Kierkegaard. Es decir, Hegel, la matriz de la lógica hegeliana, permite por un lado criticar a las ciencias sociales estándar, y por otro lado permite, en su fundamento, y por otro lado permite criticar a estas ciencias sociales de moda que la industria editorial ha llamado posmodernidad. ¿Sí? Industria editorial. Entonces, bueno, se pueden dar argumentos para un lado, argumentos para el otro. Claro. Aquí lo que se puede criticar desde Hegel, ¿no es cierto?, es esa aparente antinomia entre el racionalismo de Robert Merton, por un lado, y la deconstrucción de Derrida. Tú puedes hacer un argumento en el fundamento, tanto hacia un lado como hacia el otro. Muy bien. Pues vayamos a para eso Hegel. Muy bien, pues está el libro desde Hegel, sobre Hegel, y lo digo de una vez, el maestro Carlos Pérez Soto tiene su sitio de internet, que es, la dirección es... carlosperez.cc. Carlos.cc, lo vamos a poner en nuestra página. De todas formas, están casi todas las obras de usted disponibles en Copyleft. Y está el ánimo de que sea Copyleft. Que sea Copyleft. Está para bajar, leer, difundir, ¿no? Incluso, ¿no?, si algún movimiento progresista puede obtener de eso, ¿no es cierto?, vendiendo las cosas que escribo, algún financiamiento, está a la disposición para eso. Bueno, pues ahí está la declaración, queda grabada. El conocimiento siempre es público. Claro. No debería haber nada del conocimiento privado, ¿no? Nadie debería hablar en nombre propio. Yo inventé tal cosa. ¿Quién inventó el pan? ¿Quién inventó el castellano? Por supuesto. ¿No? Todo el conocimiento es conocimiento social. Patrimonio de la humanidad en sentido riguroso, ¿no? Muy bien, entonces el tiempo se nos agota, pero yo quiero seguir avanzando. Bien. Vayámonos a otro autor que ha sido tratado como perro muerto, diría propio Marx refiriéndose a Hegel, pero bien puede aplicarse esa misma expresión del perro muerto al propio Marx, y que pues han sido las circunstancias mismas del desarrollo del capitalismo contemporáneo, las crisis, las que han vuelto a traer a Marx a la palestra. Entonces, bajo ese entendido y un poco para jugar lo que ya hicimos con Hegel, ¿cuáles serían esos mitos que habría que desmontar respecto a Marx? Bueno, en Buenos Aires se dice que Carlos Gardel canta cada día mejor, ¿no? Eso es lo que pasa con Marx, ¿no? Ya. Eric Hobsbawm, en la introducción que hizo a la edición de los 150 años del Manifiesto Comunista, dice que en 1848 lo que describe el Manifiesto Comunista solo ocurría en Londres, en Manchester. Estaba recién atravesando el Canal de la Mancha. Uh-huh. Y Marx habla del capitalismo como si el capitalismo ya hubiera ocurrido y todavía no ocurría. Marx no solo es el profeta de la globalización, sino que es el primero que ve lúcidamente que el sistema capitalista ya ha colonizado el planeta, pero que además va a articular completamente el mercado mundial. Entonces, Hobsbawm dice, mire, en cuanto Marx empezó a decir estas cosas, empezaron a ocurrir. Empezaron a ocurrir. De tal manera que el marxismo es cada vez más
real, por decirlo así, se ha ido convirtiendo en realidad. El principal mito sobre Marx es que Marx es un pensador, ¿no es cierto?, del siglo XIX y que sus teorías ya no son aplicables al siglo XXI. Ese sería el primer mito. Entonces, hoy, digamos, podríamos entender más a Marx que los que lo leyeron en el siglo XIX, los que lo leyeron en el siglo XX. En un semanario inglés, muy de derecha, muy académico, ¿no? Se entrevistan a un economista a propósito de la moda de Marx. Un economista muy derechista. Y entonces le preguntan, ¿por qué cree usted que Marx se ha puesto de moda? Entonces, el hombre dice, mire, no, estamos en crisis mundial, en crisis económica. La teoría de Marx es la única teoría de la crisis capitalista que es medianamente consistente, congruente. Aunque fuese falsa, debería ser nuestro punto de partida. Aunque fuese falsa. ¿Por qué? Porque no se ha hecho otra. Porque curiosamente la economía convencional pasó por alto la principal característica empírica del capitalismo. El capitalismo entra en crisis. Y entonces partió de los modelos de competencia perfecta, empezó a aproximar los modelos, ¿no es cierto?, cada vez más a la realidad. Pero ¿por qué hay crisis según la economía que se enseña en la Facultad de Economía? Bueno, porque hubo una guerrilla, porque hubo un terremoto, porque cayó un meteorito, o porque una mariposa, ¿no es cierto?, aleteó, ¿no es cierto?, antes del monzón. Es decir, el capitalismo nunca tiene la culpa de la crisis capitalista. Claro. Y por lo tanto, la economía que se puede llamar científica nunca tematizó la crisis como un asunto relevante para la ciencia económica. Marx partió exactamente al revés por considerar que el sistema económico es un sistema en desequilibrio y que la crisis es su principal característica. Por eso Marx. Consustancial es la crisis para Marx. Hay otro mito ahí que a mí me gustaría que nos hablara un poco. Con la caída del muro de Berlín, 1989, se dijo que se había caído no solamente el muro, sino todas las utopías y junto con ellas al barbudo de Marx. Si no bien era un autor en el siglo XIX, había sido un autor que sus ideas habían sido aplicadas en el siglo XX y que habían tenido su expresión más concreta en la Unión Soviética, en la China comunista, entre comillas, y en Cuba, y que entonces se demostraba que había sido aplicado y que el comunismo había demostrado que no era eficiente y que no puede ser posible. Bueno, el Time puso en portada Marx ha muerto, según lo que se llamaron, ¿no es cierto?, nuevos filósofos en Francia, Glucksmann y todo eso. Marx ha muerto. Yo diría, ¿no es cierto?, como dice un muy buen escritor, los muertos que vos matasteis gozan de buena salud, ¿no? Yo creo que es una responsabilidad para los marxistas del siglo XXI, ¿no?, desprenderse, abandonar lo más radicalmente posible el marxismo del siglo XX. Nosotros no somos esos marxistas. No tenemos por qué serlo. No somos herederos de nada. No venimos a realizar lo que no fue realizado. Nosotros tenemos frente, ¿no es cierto?, una nueva forma del capitalismo, ¿no es cierto?, más compleja, y tenemos que hacer el marxismo pensando en el futuro. Lo he dicho de manera bastante radical. Mi opinión es que desde Engels, 1880, hasta Althusser, 1980, ese marxismo simplemente hay que echarlo al tacho de la basura. Nunca más Lenin, Luxemburgo, Lukács, que lo queremos tanto, Gramsci, que nos resulta, ¿no es cierto?, tan agradable. Nunca más. El marxismo hay que inventarlo. Ahora, ¿por qué llamar marxismo a una cosa que no recurre a Lukács o a la Segunda o a la Tercera Internacional, ¿no es cierto?, o a Fidel, ¿no? Porque en Marx hay tres ideas que siguen siendo el núcleo doctrinal, ¿no? La crítica que él hizo del capitalismo. Cada día canta mejor. La idea de clase social, lucha de clases, la idea de que el capitalismo solo puede terminar a través de un proceso revolucionario, de la violencia revolucionaria. Esa es la segunda cosa. Y el horizonte comunista. La idea de que una sociedad sin clases sociales es posible. Ese núcleo doctrinario justifica que lo que hagamos en torno a eso se llame marxismo, ¿no? No necesitamos calcular la Revolución Rusa como si pudiera ocurrir nuevamente 100 años después.
Lo que necesitamos es calcular la revolución en América Latina, es ver de manera directa, cara a cara, la desindustrialización de los países que llamábamos centrales y la industrialización, el cambio de centro hegemónico, ¿no es cierto?, capitalista a China y a la India, ¿no es cierto?, a Brasil e incluso a México. Eso es lo que necesitamos ver. Los revolucionarios tienen que tener futuro, no pasado. Sumamente sugerente, pero polémico lo que está diciendo ahora maestro Carlos Pérez Soto. Yo creo que es polémico porque los marxistas no han logrado salir de la lógica de la derrota. Y los que piensan desde la lógica de la derrota necesitan imperiosamente el pasado para explicarse por qué están siendo derrotados. Esa lógica de la derrota sería que la visión de los vencidos, la visión de los subalternos, Benjamin, ¿cuál sería esa visión de la derrota? No, la gran derrota es la caída de la Unión Soviética y la caída del muro. Es como si el muro no hubiera caído en la cabeza, ¿no? Y sin embargo, pese a que usted postula ahora bueno, digamos, parteaguas. Tú mencionas a Benjamin. Sí, Benjamin, porque por supuesto que Benjamin es un pensador de la derrota. Por eso no es recomendable a Benjamin. Lo que necesitamos son pensadores del futuro, no pensadores de la derrota. Por supuesto que, ¿no es cierto?, si yo vengo saliendo del golpe de Estado de Pinochet o vengo saliendo, ¿no es cierto?, de la nazificación de la sociedad alemana, tengo que pensar durante un cierto tiempo razonable desde la derrota. He sufrido un trauma muy grande, ¿no? Pero Benjamin no se suicida por las razones que sea en el momento de la derrota. A mí me gustaría que Benjamin hubiera vivido 50 años más, ¿no es cierto?, para ver la Revolución Cubana o para, ¿no es cierto?, vislumbrar el siglo XXI, ¿no?, y que nos hubiera heredado un pensamiento del futuro más que un pensamiento de la derrota. Ya. Sí, bueno, y pese a esta propuesta, usted dice comunistas otra vez en sus libros. Y aquí me gustaría retomar uno de los ejes que usted piensa que es lo que justifica que sigamos llamando a esto marxismo, que es la idea del horizonte comunista, ¿no? ¿De qué se trataría? ¿Podría hablar un poco más acerca de este horizonte comunista? ¿Recuperar la utopía? Yo creo que el principio de esperanza, ¿no? Yo creo que los bolcheviques dejaron, uno de los efectos terribles del estalinismo es que dejaron de hablar del comunismo. ¿No? Dejaron peor aún, empezaron a hablar del comunismo en términos utópicos, en términos kantianos, como una especie de ideal moral, ¿no es cierto?, que está en un horizonte inalcanzable, etc. Yo creo que hay que volver a hablar del comunismo en términos concretos, de manera no utópica. Lo que queremos no es una utopía, no está ni en otro lugar ni en otro tiempo. Lo que queremos es técnicamente factible, es políticamente viable. Lo que queremos es una sociedad donde no haya lucha de clase. Y tenemos que ser capaces de explicar de manera verosímil cómo podría ocurrir que en una sociedad no haya lucha de clase. Tenemos que ser capaces de explicar eso a las personas comunes y corrientes, porque una persona común y corriente, cuando yo le digo, mire, yo soy marxista, y antes que me dé un portazo, ¿no es cierto?, no como podría dárselo a un testigo de Jehová o un pentecostal, ¿no es cierto?, yo, mire, si usted me da media hora, yo le puedo explicar. Y lo que esa persona me preguntaría es, ¿y qué quieren los marxistas? ¿Qué quieren? Si la Unión Soviética se fueron al hoyo, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que quieren? Queremos que haya una sociedad sin lucha de clase. Y eso se puede hacer. Y entonces uno tiene que argumentar al nivel de la razonabilidad común en contra de la idea de naturaleza humana. Naturalismo. Claro, porque hemos naturalizado, ¿no es cierto?, nuestra posición subordinada, ¿no? Entonces, señor, señora, joven, niño, no hay en la naturaleza humana nada que impida una sociedad sin clase, ¿sí? Pero además tenemos que ser capaces de explicar en términos concretos. Entonces iba a decir más técnicamente, ¿bajo qué condiciones diría usted que está en una sociedad comunista? Yo diría que estaríamos en una sociedad comunista, ¿no?, si lográramos superar la división social del trabajo. No eliminarla, superarla. Voy a decirlo más en concreto. Una sociedad comunista es una sociedad donde el tiempo de trabajo libre es muy superior, cuantitativamente y cualitativamente, al tiempo de trabajo socialmente obligatorio para que la sociedad funcione. Puedo decirlo más en concreto. Una sociedad comunista es una sociedad donde todos los ciudadanos trabajan, ¿no es cierto?, 4 o 6 horas a la semana por obligación para mantener la sociedad funcionando, y el resto de las horas de la semana son libres y producen, ¿no es cierto?, ciencia, arte, ¿no es cierto?, alimentos, e intercambian, ¿no?, por fuera de la relación salarial, por fuera de la división del trabajo. ¿Es eso técnicamente posible?
es técnicamente posible hoy ya. El problema del comunismo no es un problema técnico, ¿no? Como el pillo de Mujica que dice, si ustedes quieren abundancia para todo el planeta, ¿no es cierto?, se van a acabar los árboles y no va a haber peces en el mar. No, lo que hoy técnicamente es posible, repartir el trabajo social de tal manera que el tiempo de trabajo libre sea mayor, ¿no es cierto?, como estoy diciendo. Mi opinión es que para eso es necesario trazar una perspectiva estratégica y que el elemento esencial en esa perspectiva estratégica es la reducción de la jornada laboral, repartir la jornada laboral en toda la sociedad, ¿no?, manteniendo el salario. Ahora, para repartir la jornada laboral, ¿no es cierto?, entre todos, manteniendo el salario, ¿no?, ¿de dónde vamos a sacar esos salarios que habría que pagar? De la plusvalía. Hay que mantener, ¿no es cierto?, el salario a costa de la plusvalía. Eso es reapropiar el salario en una perspectiva histórica estratégica. Ya, pues ideas muy sugerentes que para profundizar se encuentran algunas de esas ideas ya en este libro de reciente aparición que se llama Marxismo aquí y ahora, que también está disponible en su sitio web, ¿cierto? Entonces es un libro de reciente aparición en el que podemos ver de forma un poco más detenida estas ideas que nos está exponiendo muy rápidamente ahora el maestro Carlos Pérez Soto. Pues para ir cerrando, maestro, porque el tiempo es un tirano y blande su látigo sobre nosotros y tenemos que acabar. Ahora me gustaría juntar a nuestros dos autores que hemos estado aquí trayendo a la mesa, Marx, Hegel, Hegel-Marx. ¿Por qué un marxismo hegeliano, que es uno de sus libros que nos ha llamado mucho la atención, Proposiciones para un marxismo hegeliano? ¿Qué tiene que ofrecerle Hegel a un marxismo, por decirlo de alguna manera? Y, si cabe la expresión, ¿qué tiene que ofrecerle un marxismo al hegelianismo, si es que esa expresión es válida? A mí me interesa un marxismo hegeliano por el marxismo, Ya. no por Hegel. No por Hegel, muy bien. Entonces, yo cada vez que hablo de marxismo hegeliano me preguntan, bueno, ¿usted es marxista o es hegeliano? No, marxista. Ya. No hegeliano, Hegel era un conservador. ¿Qué de Hegel? Una lógica que sea capaz de trascender la racionalidad científica, que sea capaz de trascender la dicotomía entre ilustración y romanticismo. Una lógica. Y eso está en la Fenomenología del Espíritu y en un libro que se llama Ciencia de la Lógica. Una operación del pensamiento que nos permita trascender el imaginario político que oscila entre vanguardismo ilustrado y vanguardismo romántico. Eso es lo que podemos obtener de Hegel. Básicamente una lógica, ¿sí? Cuando uno hace eso, se da cuenta que Hegel llegó a unas conclusiones que están inmediatamente que operan de manera inmediata como premisas de lo que Marx sostiene. Hegel llegó a la conclusión de que un Estado de Derecho, como decíamos, ¿no es cierto?, hace un rato, suficientemente humanizado, permitiría negociar los conflictos de los estamentos sociales contrapuestos. Muy bien. Precisamente ese es el punto de partida de Marx. Porque lo que Marx sostiene es que ese Estado de Derecho, que presumiría, ¿no es cierto?, si lográramos hacer lo que Hegel quiere, ser el ámbito de las negociaciones, Marx dice, no, pues que ese Estado de Derecho es la ideología de la clase dominante. Y entonces no podemos, el conflicto esencial de la sociedad, que es la lucha de clases, no el conflicto entre los ingenieros y los arquitectos, o el conflicto, ¿no es cierto?, entre los campesinos, ¿no?, y la gente de la ciudad. No, el conflicto es la lucha de clases. Ese conflicto no se puede resolver dentro del Estado de Derecho porque el Estado de Derecho favorece sistemáticamente a la clase dominante. Y entonces el punto de llegada de Hegel es el punto de partida de Marx, y lo que ocurre en esa transición es que Marx, ¿no es cierto?, desconfía radicalmente de aquello que Hegel, del elemento en que Hegel había puesto toda su confianza. Y entonces para Hegel el diálogo, el reconocimiento, ¿no?, serían la manera, la educación, ¿no es cierto?, en este cristianismo secularizado, la manera de ir negociando las diferencias. En cambio para Marx, exactamente al revés, ¿no es cierto?, la única manera de ir más allá de este Estado de Derecho que consagra la violencia y la explotación es la violencia revolucionaria. En eso Hegel y Marx son diametralmente opuestos, ¿no? La diferencia entre Hegel y Marx es una diferencia política. La comunidad entre Hegel y Marx es una comunidad filosófica. Hegel es útil como premisa filosófica para las cosas que afirma Marx. Pero de esa premisa filosófica, Hegel sacó una conclusión que es políticamente, ¿no es cierto?, exactamente opuesta a la que sacó Marx. Y bajo esa idea,
de una diferencia política entre Marx y Hegel, que se ha discutido muchísimo sobre esta relación que ya abordamos un poco. Se dice, me parece que de forma un poco tramposa, que Marx superó a Hegel sin entender simplemente el concepto de superación, o se ha dicho que, por el lado contrario, que Hegel nunca fue entendido por Marx. Entonces, bajo esas dos ideas en la relación Marx-Hegel, ¿cuál sería el horizonte, digamos, para poder hacer una lectura conjunta de estos dos autores? Yo diría que si Marx entendió o no entendió a Hegel no es relevante desde un punto de vista político, ¿no? Si Marx superó o no superó a Hegel no es relevante desde un punto de vista político, pero sí son preguntas relevantes desde un punto de vista académico y academicista. A los académicos les interesa saber, ¿no es cierto?, qué pensaba Marx de Hegel, ¿no? Políticamente no es relevante. Lo que nosotros tenemos que hacer políticamente, como decía, es leer a Marx, leer a Hegel y ver si alguna composición de esas ideas, ¿no es cierto?, nos resulta útil para enfrentar el sistema de dominación. Eso. Perfecto. Ahora, que Hegel fuera casi Marx, o que Marx fuera, ¿no es cierto?, sobre Hegel, una especie de super Hegel. Dejémosle a la universidad que discuta eso. Seguramente se pueden decir cosas muy eruditas, ¿no es cierto? Mi opinión es que desde un punto de vista político, en la calle, en la lucha sindical, en la pelea contra el narcoestado, no tiene la menor relevancia. La menor relevancia. Por eso que cuando hablo de la relación entre Marx y Hegel, mi tarea no es citar a Marx sobre Hegel o citar de Hegel cosas que son casi Marx, ¿eh? Que es incluso lo que hizo Lukács, ¿no es cierto? Buscar una especie de pre-Marx en Hegel. No es esa la tarea. La tarea es inventemos un marxismo que sea útil para el siglo XXI. En el seminario que hicimos, yo lo decía de esta manera como cuestión metodológica. Para nosotros, que queremos ser marxistas, no doctores en filología, ¿no? Lo importante no son los textos, lo importante son los autores. El autor, Marx, pero enseguida, lo importante no es el autor. No, si Marx opinaba bien o mal de Napoleón III, o si opinaba bien o mal de Simón Bolívar, lo importante son las ideas del autor. Y las ideas del autor, ¿no es cierto?, a no ser que uno converse directamente con él, solo se pueden reconstruir a partir de una hipótesis global sobre el autor. Sin embargo, aún así, lo importante no es esa hipótesis global en tanto idea, lo importante es la relación entre las ideas y la realidad. Y entonces, todos los textos son pretextos, salvo para un profesor de filología. Y la mayor parte de los hegelólogos y los marxólogos operan como profesores de filología. Pues muy bien, maestro Carlos Pérez Soto, el tiempo se nos ha agotado, no sé si Perla quiere decir algo final. Bueno, solo a lo mejor uno de los otros mitos ahí que inclusive se llegó a discutir también en las mesas de los compañeros es esta otra idea sobre Hegel, decían como con la visión de la historia teleológica progresista y esto que vaya es muy discutido, ¿no? Pero solo si nos puede regalar un último comentario sobre eso. Yo creo que el defecto más recurrente en las críticas que se hacen contra Hegel es que se le atribuye un campo semántico que no corresponde a las categorías principales. ¿Qué entendía Hegel por determinación, por necesidad, por teleología? ¿No? Hegel no usa esas palabras de la misma manera como habitualmente en el gremio de la filosofía se usan actualmente. La jerga filosófica actual está modelada por Kant y el neocantismo. Tenemos esa herencia. Y precisamente Hegel, ¿no es cierto?, es la antípoda de Kant y desde luego es la antípoda del neocantismo. Entonces, de manera directa, ¿tiene Hegel un concepto determinista de la historia? No hay el menor aval para decir eso. ¿Tiene Hegel un concepto teleológico de la historia? Sí, pero ¿qué entendía Hegel por teleología? Y entonces uno dice, mire, Hegel tenía un concepto en que la historia era una teleología inmanente. Entonces uno, ¿cómo entiende que la teleología es inmanente? Eso es una contradicción. Bueno, pero entienda usted qué es lo que Hegel entendía por inmanencia, qué entendía por teleología, ¿sí? Pero ahora, la pregunta concreta se traduce en lo siguiente.
necesariamente tenía que haber estalinismo. La historia está determinada de tal manera que, dado Pericles, a la larga Stalin, ¿no? Bueno, ahí es donde hay que meterse en las categorías a examinarlas, ¿no? Dado Pericles, no necesariamente Stalin. Dado Napoleón, bueno, es probable Stalin, ¿no? Bueno, dado Bismarck, uno ya empieza a imaginar Stalin. Bueno, dado Trotsky, Bukharin, Lenin, ¿no es cierto? Y Joseph Dugashvili, necesariamente Stalin. La necesidad depende, el que un proceso histórico sea necesario o no, depende de la posición del observador. Hay una especie de horizonte de la necesidad. La necesidad se va, por decirlo así, cerrando. Ahora, ¿necesariamente Stalin desde el año 2014? Necesariamente. Si hoy día yo digo, ¿necesariamente tenía que haber Stalin? Yo digo, sí, necesariamente. Pero es una tautología. Lo que estoy diciendo con eso es que lo que ocurrió, ocurrió. Todo proceso hacia el pasado es necesario de manera tautológica. Todo proceso hacia el futuro es necesario en un horizonte variable que depende de cómo la posibilidad histórica se va estrechando en una dirección o en otra. Esa cosa compleja, los que dicen, ¿no es cierto?, Hegel tenía un concepto determinista, teleológico y necesario de la historia, la ignoran por completo. No es bueno, ¿no es cierto?, decir que en esos términos es directamente una tontera la crítica, y esa tontera se le puede atribuir a Lucio Coletti. Esa tontera la reprodujo, ¿no es cierto?, prácticamente de manera literal Ernesto Laclau, y como la gente lee a Hegel a través de Coletti y a través de Laclau, es una tontera muy común. Pues bien, entonces hacia el futuro está abierto, digamos, ¿no? La filosofía de Hegel puede ser llamada una filosofía de la libertad en ese sentido. Ya. Muy bien, pues con ese día nos quedamos, maestro. Volverle a agradecer su visita a México y todas las sesiones que estuvimos ahora realizando, y pues dejarle la constancia de que esta es su casa. Muchas gracias por haber asistido. Nos ha dejado muy buen sabor de boca el haber platicado con usted estos temas que nos interesan muchísimo y que desde luego hay que seguir discutiendo. Están las obras del maestro Pérez disponible en internet, el libro Desde Hegel, que ya repito, hay unos ejemplares aquí para nuestros seguidores. Y bueno, no me queda más que agradecer a todo el equipo de Grado Cero por el apoyo prestado para la realización de este espacio, en especial al compañero Ariel, que está siempre allí en cabina, por decirlo de alguna manera, y a todos los compañeros miembros del colectivo Tiempos Equívocos. Muchas gracias por estas jornadas, y no decimos adiós, sino hasta la próxima, maestro Carlos Pérez Soto. Perla, muchas gracias. Muchas Nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.